Ese es nuestro Dios, es el príncipe de paz y es admirable. A pesar de que tengamos pruebas y problemas, el príncipe de paz nos da esa tranquilidad. ¿Y por qué? Porque estamos libres, somos libres gracias a Él. Vamos a cantar que hay libertad en el Señor. Sigamos aplaudiendo, es temprano así que no estamos cansados. De la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva, al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad. Tenemos libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de nuestro Señor ya somos libres del pecado. Somos libres de cualquier cosa mala que nos pueda afectar. Y vamos a cantar al Señor con gozo, con ese gozo que solamente Él nos puede dar. Sigamos con estas palmas con fuerza, porque lo hacemos para nuestro Señor. Vamos. El gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí
No hay mayor gozo que nuestro Señor. No hay mayor gozo que Jesucristo es nuestro eterno Rey. Y Él, como Rey, vino aquí como un siervo humilde para dar su vida por todos nosotros, dejando atrás lo majestuoso que Él es. Vino y murió en una cruz por cada uno de nosotros, por cada pecado que hemos cometido. Pero Él ahora nos está esperando. Nos está esperando. ¿Y qué anhelo? Para poder decirle: no, Señor, ven pronto. Te esperamos, Señor Jesús. Vamos a cantarle a Él, a Jesucristo, que es nuestro Rey. Tú eres el Rey, Señor, el Rey majestuoso y poderoso. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Majestuoso, poderoso, digno de loor. Proclamemos su grandeza. Él es el Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Cántale a Él. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Postrado soy ante sus pies. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey. Y a ti, Señor Jesús, alaba al Señor, adora al Señor, porque tenemos más de 10,000 razones, tenemos millones de razones para agradecer a nuestro Rey, a ese majestuoso Rey, al cual nosotros venimos a alabar, a servir y a adorar. Que todo nuestro ser alaba al Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor. Su nombre santo es. De su grande amor cantaré. Su nombre alabaré.
siempre, Señor. Por siempre vamos a alabar tu nombre. Por 10.000 años y por la eternidad, Señor. Podemos tomar asiento. Los niños de 4 a 9 años están invitados a pasar a sus aulas. Tenemos el mensaje de la palabra a cargo del pastor Miguel Luna. Muy buenos días. Vamos hoy a continuar con esta serie que hemos iniciado en este año nuevo, ¿verdad? Ahí está la serie. Es la relación con Dios que transforma. Y qué serie tan potente, ¿verdad? Porque nos desafía a todos a una nueva vida espiritual, comprometida, con total implicación. Así que el día de hoy, como ustedes pueden ver ahí la serie, nos correspondería el segundo tema. Nuestro pastor el día domingo pasado nos compartió acerca del llamado desde la zarza ardiente. Y hoy vamos a mirar el pacto con Dios. Nuevamente, en la época en que los compromisos y las palabras no valen para nada, el cristianismo es pacto, es compromiso, es implicación, es consagración a una nueva vida. Por eso voy a pedirles que nos inspiremos en la palabra del Señor en el capítulo 19 de Éxodo. Vamos a dar lectura a algunos versículos. 19, Éxodo 19. Yo voy a leerlo en la nueva versión internacional, NBI. Usted me sigue si tiene otra, y eso creo que nos va a ayudar a reforzar un poquito más la lectura. Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidín, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo: anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Y ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés volvió y convocó a los ancianos del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor le había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés les llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor le dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés se refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor le dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte, que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida quien se atreva a tocarlo, morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales.
En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde ahí llamó a Moisés para que subiera. Y cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Oremos por favor un momento. Señor, te queremos pedir que tu palabra hoy nos hable al corazón. Nos toque, Señor, la fibra más íntima y nos lleve a mirar esta experiencia vivida en el pasado que expresa una voluntad perpetua para cada uno de nosotros, Señor. Por favor, concédenos tus enseñanzas a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí está la condición del pacto, ¿verdad? Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Quiero repetir esta frase que es importante. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. ¿Cuántos recuerdan el mensaje de la semana pasada, el sermón anterior? ¿Recuerdan la zarza ardiente? ¿Ok? Muchos, ¿verdad? Quisiera que tomen en cuenta que el pasaje que nos leyó el pastor Javier decía que este evento de la zarza era frente al monte Horeb, ¿se acuerdan? Muy bien, anotar que el monte Horeb y el monte Sinaí prácticamente son nombres diferentes, sí, pero para el mismo monte. ¿Ok? Son nombres diferentes. Sinaí para el mismo monte. Sinaí era el lugar donde Moisés, como ya estudiamos la semana pasada, se encontró con Dios en la zarza ardiente. Recuerdan que hay a veces zarzas que están ardiendo y no nos damos cuenta, porque no focalizamos la atención en lo que Dios quiere que hagamos. La revelación de Dios desde los cielos se da esta vez y siempre se hizo en forma invisible para enseñarle al pueblo que no debe hacer ídolos, ni intentar por lo menos representarle, porque Dios no es como esos ídolos de oro y de plata. Y esta es la razón por la cual en la ley que Dios le da a Moisés cuando ya ha subido al monte Sinaí, él le dice que no se deben hacer imágenes. Moisés y toda la nación de Israel podría pronto experimentar algo de lo que ya se había experimentado en la zarza ardiente. Pero el pueblo de Dios tenía que mirar y tenía que tener una experiencia en su conjunto como la que ya había tenido Moisés ante la zarza que acabamos de estudiar. Ahora, el líder tenía que haber estado primero frente a la zarza ardiente para después llevar al pueblo a estar delante del mismo monte a tener esta experiencia con el Señor. La lección para nosotros es que no vamos a llevar a nadie más allá de donde nosotros hemos antes llegado. Eso es importante tomar en cuenta. Entonces, Moisés ya había tenido esa experiencia con Dios. ¿Se acuerdan cuando le dice, no te acerques, quita el calzado de tu pie?
porque el lugar en el que estás, santo es. Y se nos enseñó claramente que no es santo por la tierra, por el lugar, sino porque era santo por la presencia de Dios. Miren, están saliendo muy bien en el examen del sermón pasado. Así que en realidad eso es lo que hace santa también esta experiencia. Y por eso es que el Señor les dice: si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, en este mismo monte, Horeb, Sinaí, Moisés recibe su comisión, ¿verdad? Se le hace saber cuál era la misión que tenía que cumplir. Y es en ese relato en que fue identificado Horeb como el monte de Dios. Horeb como el monte de Dios. Horeb y Sinaí, lo mismo. Y en esta circunstancia es que nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los montes son sitios que representan de alguna manera los acercamientos o los encuentros con Dios, o donde se experimenta algún tipo de revelación. En el monte Sinaí, Moisés recibe las tablas de la ley. Más adelante, Moisés va a morir en el monte Nebo, eso está en Deuteronomio, y ahí tiene un encuentro con Dios, donde Dios también se revela a él. Elías derrota a los profetas de Baal en el monte, ¿recuerdan algunos? El monte Carmelo, donde tiene esta confrontación. Salomón construye el templo en lo que se conoce como el monte Moria, y construirá el famoso templo en este monte Moria o monte de Sión. Y Jesús, cuando iba a orar, ¿recuerdan a dónde iba? Iba al monte, ¿verdad? Al monte de los Olivos. Ahí es donde va a orar. Pero también se revela a sus discípulos en el monte de la transfiguración. Entonces, Moisés hoy está subiendo a lo que se llama el monte Horeb o el monte Sinaí, y le está diciendo el Señor: tú te vas a comunicar con el pueblo. Y es así que Moisés sube al monte para encontrarse con Dios. Entonces, creo que la experiencia nuestra, la lección para nosotros hoy en forma práctica es: poco podremos hacer como iglesia o como individuos en particular o como familias si es que no tenemos esa experiencia constante de ir al monte y bajar del monte. Y eso, para hablar, digamos, simbólicamente, expresando la comunión que tenemos que tener con Dios en forma diaria. Necesitamos subir a Él y bajar de Él para comunicarnos con el pueblo, para vivir nuestras vidas cotidianas. Sin esa experiencia de monte, entonces la vida cristiana se torna en algo mecánico, algo sustentado en experiencias pasadas, pero no en una vida real. Si el Hijo de Dios, ¿se acuerdan cuando los discípulos se dormían? Él subía y decía: no habéis podido velar siquiera una hora. ¿Cuánto nos falta, verdad, hermanos, de esa experiencia de ir al monte? Y ahora Dios está llevando a todo el pueblo delante de ese monte para celebrar un pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo que describe lo que requiere cada lado, cada parte, y por supuesto también los beneficios. Es una relación que muchas veces puede ser entre dos desiguales, no tienen que ser iguales, y también, como sucede en la práctica y en los pactos que pueden hacer países o empresas o personas, puede ser también un pacto donde el que tiene más poder va a dictar los términos, o por lo menos la mayoría de los términos de dicho pacto. Y Dios había ya establecido pactos, como lo hizo con Noé. ¿Se acuerdan cuando dijo: ya no morirá
ya más toda carne con aguas por el diluvio. No más destruiré la tierra por el diluvio. Pero el próximo pacto que vemos en la palabra del Señor, y usted lo conoce porque está en Génesis capítulo 12, es el pacto que Dios tiene con Abraham. Y digo Abraham porque todavía no había cambiado su nombre a Abraham. Abraham. Dios requiere de Abraham que deje la casa de su padre y que se fuera a la tierra que Dios le va a enseñar. Y Dios prometió hacer de él una nación grande y hacerle de bendición a todas las familias de la tierra. Y aunque la palabra pacto no aparece aquí, sí lleva las características o la marca de un pacto, porque Dios delineó lo que Abraham tenía que hacer y lo que Dios haría por Abraham. Y encuentro una metáfora muy linda que el Señor mismo usa, y es el de las águilas. Mire usted el versículo 4. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. En estos días el pastor Javier pasaba por la oficina y me encontró viendo unos videos de águilas, porque quería más o menos saber bien cómo era esta situación de las águilas, porque hay muchos comentarios. Incluso escuché alguno que decía que en algunas circunstancias el águila pone al polluelo sobre ella de alguna manera y el polluelo va prendido de la madre, de tal manera que si el cazador dispara algo contra el animal, tendría que, para hacerle daño al polluelo, atravesar a la madre. Entonces, pero se ve la ternura. Generalmente con las águilas pensamos que son aves de rapiña, pero esta era una figura de lo que veían siempre en el desierto los israelitas. Y el Señor les dice, usa esta metáfora que expresa fuerza, majestad. Estas alas de águila son fuertes, son seguras y hablan de una protección cuidadosa. Miren, cuando entramos en pacto con el Señor nos cuida de esa manera. Los llevo como en alas de águila. Y el hombre que siempre ha soñado con volar, ¿verdad? Pero ahí está el deseo de Dios de querer cuidar a quien ha celebrado un pacto de comunión con Él. Por eso en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 11, usted lo puede ver, creo que no lo tenemos en la diapositiva, pero dice, como un águila que agita el nido y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y los lleva sobre sus alas, solo el Señor lo guiaba. Dios estaba con él. Imagínense esa figura, esa metáfora muy conocida, muy doméstica para los del pueblo de Israel. Esto se refiere a la travesía que han hecho desde su esclavitud en Egipto para llegar ahora a encontrarse con la presencia de Yahvé en el Sinaí, en el monte Horeb. Una serie de historias de salvación están registradas en la Biblia. Desde el Mar Rojo, ¿se acuerdan? Alas de águila. En Mara, alas de águila. En Refidín, alas de águila llevando a su pueblo finalmente hasta Sinaí. Las águilas, aún a distancia, se les ve magníficas volando. Eso es lo que yo vi en los videos. Vuelan que pareciera que no tienen esfuerzo. Tienen una capacidad de volar sin esfuerzo, incluso sobre las aguas, cuando buscan a su presa. El águila vuela en silencio, pero tiene una fuerza, un impulso aerodinámico increíble. Las alas de águila son fuertes, más aún las del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Debajo de sus alas estaremos seguros.
Esas son las palabras del Señor para nosotros. Así que cualquiera que sea tu circunstancia hoy, ese es el mensaje de Dios para ti. Se dice que las águilas no llevan a sus aguiluchos en las garras, sino a veces sobre ellas para evitar el peligro. Lo hacen de las dos maneras, pero para evitar el peligro, cuando se ven amenazadas, tratan de exponer aún su propia vida. Esa metáfora la encontramos allí: amor compasivo, protección, fuerza y cuidado. En esa circunstancia donde a veces pensamos nosotros que el Señor nos ha dejado. ¿Se acuerdan cuando el pueblo está allá frente al Mar Rojo? Y atrás estaba el ejército. Y todo el pueblo empezó a reclamar: ya ves, para eso nos trajiste hasta aquí. ¿No hemos hecho esa queja en algún momento nosotros? Ya ves, ¿para qué nos metimos en este préstamo? Ya ves, ¿para qué compraste tal cosa? Ya ves, ¿por qué tomaste esta decisión? Si se está en comunión con Dios y las cosas se hacen dentro de los propósitos de Dios, aún aquellas cosas malas que lucen malas, muy malas, y seguramente que lo son, aún así Dios las puede trocar en algo muy bueno. Amor compasivo, protección, fuerza y cuidado de Dios. La majestad de esta ave expresa de alguna forma el atributo de Dios, porque Él dice, mire usted bien claro, dice, cuando habla de las alas de águilas, los he traído hacia mí. Los he traído hacia mí. O sea, la liberación de Egipto no era para dejarlos libres, seámoslo siempre. Era, los he traído hacia mí, dice, de la intención de Dios de querer entrar en una relación, en un compañerismo. Eso es la vida cristiana. Relación con Dios, pacto con Dios, me caso con Dios. Ya se empieza a convivir con Dios, se vive con Él. Pueden haber otras opciones, pero se destina la vida para estar con Él. ¿Ha visto usted alguna vez algún matrimonio? El momento de los votos es un momento bien especial, ¿no? Y escuchamos a la novia y al novio. Pero imagínese usted, por ejemplo, un novio que le diga a la novia, bueno, te amo, por ahora, creo que te amo, pero quiero decirte aquí delante del pastor y de estos testigos, que el día que las cosas cambien, es probable que yo rompa esto, porque no hay nadie perfecto en el mundo. Así que, por favor, tómalo en cuenta. Ojalá nos vaya bien. Te amaré en la abundancia. Te amaré en la salud. Te amaré. Te amaré. Y ese amor está totalmente desprovisto de compromiso. Está totalmente desprovisto del pacto. Ese es el amor de hoy, entre comillas. Salud, dinero y amor es lo que se quiere. Sin embargo, cuando eso se acaba, entonces, chao pacto. Solo nos une un papel. Esas canciones idílicas, ¿no? Solo nos une un papel. Pero yo amo ahora a otra. Qué terrible. Cuando la familia debe ser el vallado de protección, un pacto, porque Dios lo ha diseñado así. Se ha abierto ahora para que sea cualquier cosa. Y la familia no la creó la sociedad ni el Estado. ¿Se da cuenta usted? Entonces, necesitamos mirar esa circunstancia a la luz. Ahora vemos aquí, uno diría, pero ¿cómo es eso? Dos pactos, porque estamos hablando de un pacto muy importante como el de Abraham, que tenía que ver con el pueblo de Israel, porque el de Noé tenía que ver con toda la
la humanidad, ¿verdad? Pero el de Abraham tiene que ver con la descendencia, con lo que ahora conocemos como el pueblo de Israel. Pero también tenemos el pacto mosaico, el pacto con Moisés. La historia de Israel gira alrededor de estos dos pactos que Dios estableció con su pueblo: el pacto abrámico y el mosaico. Es prácticamente imposible entender el Antiguo Testamento sin comprender el significado de estos dos pactos y la relación que existe entre ambos. Por eso, en este momento, preste atención para que entienda la naturaleza del pacto de Dios, porque esto finalmente se extiende a su iglesia. El pacto de Abraham fue un pacto unilateral. Se basó en la fe original de Abraham respecto a la palabra de Dios. No impone una condición. Se manifiesta este pacto, el abrámico, más como una promesa de Dios. La promesa que Dios hace a Abraham de que su descendencia será grande. La promesa de concederles una tierra donde habrán de habitar. La promesa de ser de bendición. Y esta promesa es eterna e incondicional. Un pacto que Dios celebra con Abraham. Te bendeciré y serás bendición. Sin embargo, pasan 430 años después y Dios establece un pacto bilateral con Moisés. Y esto ha confundido a muchos. Porque este nuevo pacto, si uno lo ve en forma un poco distraída, pareciera contradecir el pacto anterior, debido a que ahora sí se presentan algunas condiciones que Dios exige para bendecir al pueblo de Israel. Sin embargo, el apóstol Pablo, para tenerlo claro, en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículos 16 al 18. Por favor, síganme en la lectura. Gálatas 3, 16 al 18. Dice: ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. La Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Lo que quiero decir es esto, dice Pablo: la ley que vino 430 años después de Abraham, no anula el pacto que Dios había ratificado previamente. De haber sido así, quedaría sin efecto la promesa. Si la herencia se basa en la ley, ya no se basa en la promesa. Pero Dios se la concedió gratuitamente a Abraham mediante una promesa. Entonces, no hay contradicción entre estos dos pactos. Hay una complementariedad, ¿verdad? Entonces, de esta forma, a cambio de esa fe, de esa obediencia, Dios promete bendecirles, y esta condición no anula para nada la promesa hecha a Abraham. Israel ya tiene derecho a la herencia que Dios le prometió: la descendencia, la tierra y la bendición. Y eso hay que mirarlo claramente en el pasaje. Eso está en Gálatas. Usted quiere una extensión de esto, hay que estudiar Gálatas. Y eso, ahí está. Así que, comercial. Regresamos al punto. Este pacto abrámico garantiza el cumplimiento de las condiciones que Israel llevará a cabo para poder aprovechar la herencia que ya está en su. O sea, aquí vienen las condiciones donde Israel debe llevarlas a cabo para poder aprovechar la herencia que ya está a su nombre. Si diereis oído a mi voz y guardares mi pacto, entonces esto va a pasar. Y claramente
En el Deuteronomio encontramos al pueblo puesto entre dos montes y escucha las bendiciones de seguir la voluntad de Dios y las maldiciones. Y todos nosotros sabemos que cuando estamos del lado de las cosas que son errores, faltas y fuera de la voluntad de Dios, empezamos a perder los beneficios de la herencia, ya no la podemos disfrutar. Es más, la echamos a perder. ¿Recuerdan el hijo pródigo? Dame todo lo que es mío, y se le dio todo, pero todo lo despilfarró. Es más o menos la idea. Por eso el compromiso tiene que ser completo y complementado con una ética, una vida que sea consecuente con el pacto. Uno se puede casar, pero si empieza a cometer errores de infidelidad, obviamente esa familia, ese hogar, esa bendición recibida, empieza a afectarse seriamente, a destruirse. Entonces, no es que son dos pactos que se contradicen. Pablo dice que uno no niega el otro, se complementan. Por eso debemos dejar, ya llegados a este punto, esa corriente medio idílico, poética, que hoy se le ha endilgado al cristianismo. Que el cristianismo es todo amor. Dios nos perdona todo a todos. No interesa responsabilidad, compromiso e implicación a su voluntad. Jesús ama a todos. Vivamos cada uno como queremos. Finalmente Dios es un Dios perdonador. Cuidado. O sea, tenemos promesas de Dios y pacto de Dios, pero nosotros tenemos una parte que cumplir. Por eso es que hoy el sermón se denominaba pacto con Dios, porque es lo que tenemos que hacer nosotros: comprometernos, casarnos con nuestra fe, vivir en consecuencia con la fe que tenemos, y no solo lucirla como quien puede lucir un anillo de compromiso o quien puede lucir un documento que expresa una garantía, sino que realmente se vive de acuerdo al cristianismo. Se vive y se muere por Cristo. Entonces, eso es lo que se quiere decir. Finalmente, la ley sabemos que no salva. La ley tampoco anula el pacto abrámico, pero sí nos provee una conducta mediante la cual se puede vivir una vida santa. Y la ley nos revela la santidad de Dios, nos revela nuestro pecado, y la ley separa al pueblo de Dios del estilo de vida de las naciones paganas. Entonces, eso es vivir esa ética cristiana. Ser cristiano no es solamente cumplir con un rito dominical. Eso es la mentira más grande que ha caído en el mundo. Por eso mucha gente está dejando las iglesias. Porque la verdad, solo si el cristianismo se entiende como un ritual, nada más, esporádico, tradicional, dentro de aún nuestras filas, entonces ese cristianismo siempre va a tener riesgo de caer, siempre va a ser así. ¿Qué implica el pacto? Tenemos ahí un tercer punto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, dice el Señor en los versículos del 5 en adelante. Dice: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Al meditar en las implicancias de la ley, nosotros podemos reconocer la verdad aquí que Pablo afirma.
en una oportunidad en Romanos 7:12, la ley es buena. Y aceptar esta ley no fue un error. No obstante, el pueblo, aun cuando se esforzaba en cumplirla, por sus propios esfuerzos, no pudieron y se dieron cuenta que había una debilidad. Y hay una debilidad subyacente en cada uno de nosotros. Sin embargo, la debilidad que podamos tener los hombres no destruye el valor que Dios reveló en su ley. La ley sirve y nos sirve para cumplir la voluntad de Dios. Yo sé que en una esquina, si voy conduciendo el automóvil, debo detenerme un poco si voy a entrar a una avenida, ¿verdad? Pero la autoridad ha decidido poner mejor un semáforo para que me ponga una luz roja. De lo contrario, voy a sufrir las consecuencias. Entonces, si hay una luz roja, me la puedo pasar, pero si me la paso pueden haber terribles consecuencias. Entonces, lo que se está haciendo aquí es ayudarle al pueblo a decirle: así vas a cumplir mi voluntad. Y por eso es que les dice: van a ser mi especial tesoro. Dios tenía destinado a Israel el ser un tesoro especial. Él quería que ellos fueran un pueblo con un propósito y un solo propósito y plan para Él. Un pueblo de gran valor y preocupación. No porque eran el mejor pueblo, fue una elección por gracia. No era como si Dios, como lo dice el pasaje, no está ignorando al resto del mundo. Porque Dios dice aquí mismo en el pasaje leído: porque mía es toda la tierra. Sino que Él estaba determinando que iba a usar a Israel para alcanzar a toda la tierra. Y a través de ellos da la ley, y a través de ellos viene Jesucristo. El apóstol Pablo también quería que los cristianos conociésemos de este principio de ser gran tesoro para Dios. Y por eso es que él oraba, lo dice en Efesios 1:18, para que las riquezas de la gloria de su herencia sean efectivas en los santos, en los hijos de Dios. Él oraba por eso. Entonces, el creyente tiene que ser o estar consciente de esa identidad y así conducirse en este mundo lleno de corrupción como lo conocemos. Y le dice: ustedes van a ser un reino de sacerdotes, un reino de sacerdotes, serán mi propiedad exclusiva. Y el pueblo está de acuerdo y acepta esto. Esa frase, reino de sacerdotes, sugiere que Israel como nación también constituye un sacerdocio. No solo los sacerdotes dentro de Israel. La pregunta entonces es: ¿por qué una nación con un gran número de sacerdotes necesitaba ser ordenada como toda ella una nación, como nación sacerdotal? La respuesta es que sería ordenada justamente para ejemplificar una vida santa, para testificar la gloria de Jehová y su majestad, para atraer a la gente de otras naciones a la salvación de Jehová. Eran todos, no solo los sacerdotes oficiales. Por eso es la misma idea del protestantismo. Los pastores no son una casta superior, los mentores, los coordinadores. Tiene que haber una línea de autoridad, evidentemente, pero no hay un clero distinto. Todos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo apartado para Él. Eso es santidad. Todos. Por eso es que no solamente la predicación se da a través de un hombre que es llamado pastor en una reunión o en alguna actividad. Somos nosotros los que debemos ir predicando cada día
aquí venimos, nos reforzamos, ensayamos, practicamos, pero afuera es donde tenemos que llevar todo ello, como el deportista. Así que, de alguna manera, esta nación tenía que actuar como mediadora de gracia hacia las naciones de la tierra. En esto consistía esta elección particular. Y querido hermano, si Dios te ha elegido, así que eres parte de este amplio propósito de Dios, con el cual la exhortación hoy es, el llamado de hoy es a comprometerte. ¿Cómo está ese compromiso? De santidad. Pero soy cristiano. El mismo Lutero decía, el día que me bauticé, yo pensé que mi viejo hombre se ahogaría en las aguas del bautismo. Y él lo dice así, casi literalmente, en un lenguaje fuerte. Pero cuando salí de las aguas del bautismo, descubrí que el desgraciado sabía nadar. Entonces, todos tenemos esas luchas particulares y tenemos que, aún en medio de ello, vivir consecuentes con el pacto. ¿Qué pacto has asumido? Entonces, aquí es donde el Señor empieza a entrar a referirse a algunos límites. Límites que no podrían cruzar. Y le dice, ustedes van a ser gente santa. No solo especial tesoro, real sacerdocio, sino gente santa. Y si hay algo básico sobre la naturaleza humana, es justamente esto, la necesidad de límites. Y le dice allí lo que hemos leído nosotros, señalarás término al pueblo en derredor, de manera que Dios le prometió revelarse a sí mismo en el Sinaí, pero les dice a ustedes, guardaos, cuídense, hay límites que no se pueden cruzar. Israel tenía que tener una distancia, guardar una distancia. Y esto nos enseña algo muy importante, porque si hay algo más básico, como acabamos de decir, que requiere la naturaleza humana, es la de límites. Yo lo estoy viendo hoy con el pequeño, mi hijo, que empieza a crecer y ya empieza, nadie le enseñó, pero ya empieza a decir no. No quede, esa es su palabra. Hijito, vamos a lavarte las manos, no quede. Y ya empiezan las luchas, ¿no? Estamos orando, porque cuando tenga cierta edad, ya el papá estará un poco más avanzado en la edad, necesita ir domesticando al desgraciado que nunca se ahoga en las aguas del bautismo, sino que siempre emerge y vuelve a salir. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esta circunstancia, porque esto aplicado a la crianza realmente tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos como ese niño, tú y yo. Cuando dice la palabra del Señor una cosa y la sociedad dice otra, nuestra respuesta es no quede, no quede, quede eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esa circunstancia. Entonces, ¿recuerdan la semana pasada con los límites? Quítate el calzado de tus pies, que ya saben, nos explicó el pastor cómo era la circunstancia oriental, ¿verdad? Como es en Japón hoy. Allá donde Sarita se puso, me dijeron, otros zapatos, los equivocados. Pero requiere de, yo vengo con la contaminación de afuera. Necesito quitarlos. Hay cosas que necesitamos hacer. Cuando el Señor le dice a los discípulos, les voy a lavar los pies. Y entonces Pedro, ¿se acuerdan? Tú a mí no me vas a lavar, Señor. Y el Señor le dice, es necesario que yo te lave. Porque si yo no te lavo, no vas a tener parte. Entonces báñame. Porque esa es la verdad. Ese es el sentimiento que tiene
Pero Él le dice, no necesitamos bañarlos, ustedes ya están bañados, pero cada día necesitamos lavarnos los pies, usando la costumbre cultural, enseñando un principio fundamental. Y cuando dice el pasaje, que algunos se quedaron un poco preocupados, les dice, no toquéis mujer, ¿ok? Aquí las Escrituras no están enseñando que existe la impureza inherente en las relaciones sexuales, para nada. Lo que está diciendo, porque todo el resto de las Escrituras no enseñan que hay impureza en las relaciones sexuales. Lo que está diciendo es lo siguiente: los hombres deben venir ante Dios con la mejor preparación y disposición con la que puedan venir. Dios quería que en esta situación el pueblo demostrara su deseo de pureza y de concentrarse, de ponerse ropa limpia, incluso de refrenar sus deseos. Cuando Dios nos dice deben ayunar, no está diciendo que la comida es pecaminosa, sino que tenemos que dominar a veces esos deseos. Yo he descubierto una ley hace poco nomás, que regresamos con mi esposa de las vacaciones, y pienso que la ciencia debería hacer estudios sobre esto. Yo veo, hay una relación directa entre las vacaciones y el encogimiento de la ropa posterior a las vacaciones. Uno se pone la ropa y no calza, no entra. Ahí debe haber un fenómeno que requiere un amplio estudio científico. Y siempre pasa después de las vacaciones. Entonces, el Señor no está en contra ni de las relaciones sexuales, ni de las mujeres, ni de la comida. Lo que está queriendo es decir, tengan dominio propio y sepan que cuando se tienen que preparar para venir al Señor, deben prepararse. Y esto nos lleva a algo ya para ir cerrando este tiempo. Y es que cuando incluso venimos al culto, debemos tener una preparación previa. No es voy y entro y claro, disfrutamos. La iglesia de Monterrico es una iglesia muy rica en sus relaciones, en su amistad, en su compañerismo. Amigos de toda la vida, es una familia de familias, ¿verdad? Pero no solo es el encuentro con la familia, es el encuentro con el Señor. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿se acuerdan Jeremías? Guarda tu pie y acércate más para oír. Por eso el pastor nos hacía una invocación cuando decía, bueno, busquen sus Biblias y algunos, ¿no? Estamos con el celular, dice, para encontrar el aplicativo de la Biblia, primero hay que cerrar, ¿qué? El Facebook, ¿verdad? No podemos estar así en la iglesia del Señor. Necesitamos prepararnos, concentrarnos para cumplir con lo que el Señor nos demanda. Y es que así estamos en Hebreos, este pasaje final, Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 24, nos dice que este nuevo pacto hoy es en un monte diferente. Ya no es en el monte Sinaí, estamos ante el monte Sión, porque Sinaí habla de terror, de temor, pero Sión habla también de amor y de perdón. Sinaí es un desierto seco, pero Sión es una ciudad, la ciudad del Dios viviente. Ese Sinaí se ha convertido para nosotros en el monte de Sión. Hebreos 12, 18, permítanme leérselo para tener la idea completa y cerrar con ello este pensamiento. Hebreos 12. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni se han acercado a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo aquel que toque la montaña, aunque sea un animal.
Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador de un pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la sangre de Abel. Hoy, mi querido hermano, aun cuando el pueblo de Israel recibe el resumen de toda esta ley del Sinaí, resumida en los 10 mandamientos, para que los cumpla y disfrute de los beneficios de la promesa, hoy el mensaje final para nosotros es: tenemos promesas de Dios. Hemos entrado en pacto con Dios. Disfrutemos las promesas de Dios cumpliendo su voluntad. Disfrutémoslo. Entremos no por el cumplimiento religioso, sino por amor. Porque los 10 mandamientos expresan amor a Dios, amor al prójimo, tanto como a sí mismo. Lo que hoy tenemos en la sociedad es una tierra de nadie. Tenemos un hueco, un vacío, aprovechado en su totalidad por la cultura consumista e individualista. Desde Caín se comenzó a marcar esta independencia y esta lejanía de Dios. Y Caín fue expulsado, por eso clama, ¿no?, la sangre de Abel. Caín fue expulsado de la tierra de Nod, tierra del errante. El hombre hoy pugna por ser un llanero solitario. Los más antiguos aquí recordarán que el pensamiento de hoy es como la canción de los iracundos que decía: con el saco sobre el hombro voy buscando mi destino. No me importa a mí la gente, mas yo sigo mi camino. Con el saco sobre el hombro y 1000 sueños en mi mente. De la vida no me asombro si luchar es lo corriente. Yo quiero ser un triunfador de la vida y del amor. Y seguiré buscando felicidad porque en alguna esquina la encontraré. Eso revela el sentimiento de la tierra de nadie, del errante que anda buscando su camino. ¿Puede haber algún cristiano con el saco sobre el hombro? Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, gracias porque nos invitas a celebrar este pacto contigo. Y queremos reafirmarlo, Señor, en este momento. Quienes quieran hacerlo de alguna manera visible, nos ponemos de pie junto conmigo. Y de esa manera, puestos de pie, le decimos al Señor: este nuevo año quiero reafirmar ese pacto contigo. Hágalo, por favor, de esa manera, si así lo desea. Y mientras se van poniendo de pie, te decimos: Señor, gracias porque nos ofreces bendiciones, aún en medio de las circunstancias adversas. Y porque hoy, Señor, nos invitas, nos desafías a salir de esta tierra de nadie, de esta tierra de Nod, de esta tierra del errante, a encaminarnos en ti, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Te adoramos, te bendecimos y nos comprometemos contigo en el nombre de nuestro amado Señor Jesús. Amén. Tomemos nuestros asientos. Dios les bendiga. Vamos a tener un momento para poder ofrecer al Señor estas ofrendas mientras
le cantamos a nuestro Dios de pactos. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo estar junto a ti. Al ver tu santidad, estoy maravillado ante ti y tu amor. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Tengo redención por la sangre que descansa en tu altar. Para mí, la gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración. Jamás seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque, como lo ha dicho esta canción, tú tienes promesas para nosotros. Permítenos, Señor, con tu ayuda, con tu guía, poder abrazar esas promesas. Poder comenzar este año, Señor, proponiéndonos de corazón, tal como hemos sido desafiados en esta mañana, a poder, Señor, estar cerca de ti, cumplir lo que tu palabra nos dice, que podamos, Señor, estar cerca de ti, buscar tu rostro, confiar en tu palabra. Gracias, Señor. Permítenos, Padre, ahora presentarte estos diezmos y ofrendas como una expresión de nuestro amor y gratitud
por todo lo que tú haces cada día en nuestras vidas. Bendícelas, multiplícalas y úsalas, Señor, para la extensión de tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy buenos días con todos. Lindo poder alabar al Señor y expresarle nuestro amor y gratitud. Y ahora quiero presentarles los anuncios para esta semana. Atención todas las damas, tenemos una buena noticia. Ya estamos listas para volvernos a juntar. Iniciaremos este 2019 con el curso Una vida equilibrada. Atención todas las damas, tenemos una buena noticia. Ya estamos listas para volvernos a juntar. Iniciaremos este 2019 con el curso Una vida equilibrada. Nos reuniremos todos los lunes a las 8 de la noche. Inscríbete en Secretaría. Este verano se inicia la Escuela para Caballeros. Invitamos a todos los hombres a que estudien el libro Tu identidad sí importa. Un excelente tiempo para seguir aprendiendo. El horario, los lunes a las 8 de la noche, en la iglesia y en zonas. Inscríbete.